Hola, profe, ¿cómo está? Espero que esté bien. El tema de estudio que yo he escogido para este examen final se trata sobre el plan de acción para la conservación de las ranas arlequín. En específico, la especie Aleotopus varius, que fue establecida del año 2021 hasta el año 2041. Como consiguiente, tenemos la ficha técnica en la cual tenemos el nombre común, que se lo denomina rana arlequín o sapo pintado. Y también tenemos la distribución taxonómica, en la cual pertenece el reino Animalia, al filocordados, a la clase Anfibia, al orden Anura, a la familia Buffonidae, al género Alotopus y a la especie Alotopus varius. En cuanto a su descripción, tenemos que Alotopus varius es denominado el sapo pintado, es una especie de anfibios de la familia Buffonidae, las cuales están amenazadas de extinción debido a factores antrópicos y algunos factores naturales. En cuanto a sus dimensiones, tenemos que la hembra en su edad adulta llega a medir entre los 3 y 4 centímetros de longitud y el macho es un poco más pequeño y sus dimensiones son entre los 2 y 3 centímetros de longitud. En cuanto a su distribución, tenemos que Aleotopus varius habita por las zonas bajas en la montaña de la cordillera de Costa Rica y el oeste de Panamá, tanto en las vertientes del Atlántico como en el Pacífico. Y cabe recalcar que se distribuye en varios países de América Latina. Bueno, como introducción tenemos que los anfibios se han convertido en el emblema de la crisis actual de la extinción masiva. En los últimos 20 a 40 años, las poblaciones de anfibios han sufrido declives poblacionales precipitados y alarmantes, así como mortalidades masivas. De las 7.212 especies de anfibios evaluadas por la OCDE, de un total de 8.372 especies descritas, un número alarmante de alrededor de unas 2.442 especies están globalmente amenazadas de extinción. En muchos países, las ranas arlequines tienen un enorme valor cultural para las comunidades indígenas. En Colombia, las ranas arlequín son consideradas como guardianes del agua, símbolos de fertilidad e indicadores de las condiciones ambientales. En el Ecuador, los quichuas los utilizaban las ranas arlequín como medicina popular tradicional, también para curar verrugas, también para curar la sarna y los dolores de cabeza. La mayoría de especies de los Alotopus viven en elevaciones medias y altas, por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar, con un pequeño número de especies restringidas a elevaciones por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar, un entorno comúnmente asociado con la disminución de anfibios. La mayoría de ellas tienen áreas de distribución geográficas bastante pequeñas, que a veces confiadas a una sola quebrada. A pesar de su importancia biológica y su ecología y valor cultural, un número alarmante de especies de Alotopus está en peligro. En la actualidad, el 83% de las especies evaluadas por la OCDE, 13 están globalmente amenazadas de extinción y el 73% están en declive. Y las extinciones sugieren que hasta el 90% podría estar en un riesgo muy elevado de extinción. En cuanto a amenazas, tenemos que las ranas arlequín se ven afectadas por una multitud de amenazas, como las enfermedades infecciosas, la pérdida y degradación de su hábitat, las especies invasoras, la colección ilegal, la contaminación y, en fin, el cambio climático. Como una de las amenazas para la pérdida de este tipo de especies tenemos la quitridiomicosis. La quitridiomicosis ha sido determinada como la causa de muerte masiva, el declive y la extinción de especies de anfibios. Estudios durante las mortandades masivas fueron recogidos justo antes de su desaparición y sugieren que este patógeno fúngico mortal es causa próxima de varias extirpaciones o extinciones locales de este género. En cuanto a la pérdida y la degradación de hábitat, tenemos que la fragmentación y la degradación del hábitat a causa de la agricultura, la ganadería, la tala, la minería y el desarrollo de infraestructura, así como la contaminación del agua a causa de los contaminantes ambientales resultantes de actividades ilegales y también legales, afectan negativamente a este tipo de especies, ya que al destruir su hábitat no les permite su reproducción y lo cual su posible desaparición. En cuanto a la falta de conocimientos y esfuerzos, tenemos que, aunque varias especies de Alotopus son coloridas y carismáticas, pocas especies han sido estudiadas en detalle. Y la ecología y el comportamiento y el estado actual de las poblaciones de la mayoría de las especies siguen siendo poco conocidas. Numerosas especies no han sido visitadas en muchos años, muchas localidades no han sido visitadas recientemente y algunas especies solo se conocen por colecciones de hace varias décadas. Una de las amenazas también es la trucha arcoíris.
En Venezuela, Ecuador y Colombia, varios estudios han asociado la presencia de la trucha arcoíris, que es una especie introducida, a la disminución de las poblaciones de Leotopus. Estas especies invasoras presentan una amenaza a la población de anfibios, ya que se alimentan de sus renacuajos y pueden actuar como vectores de enfermedades. En cuanto a la falta de coordinación y colaboración, tenemos que la conservación y el manejo efectivo de este género, como es el Aleotopus, se ve limitado por la falta de colaboración y coordinación e intercambio de información sobre la investigación científica. Con lo cual decimos que la coordinación y la comunicación adecuada son fundamentales para desarrollar un enfoque multidisciplinar y sincronizado que saque a las ranas arlequín del borde de la extinción. En cuanto a la justificación, decimos que a principios de la década de los 2000, gracias a una iniciativa liderada por la Red de Investigación y Análisis de Anfibios Neotropicales denominada RANA, un grupo de científicos y conservacionistas que trabajan en el género Aleotopus aunaron esfuerzos para revisar el estado de conservación y las amenazas sobre las especies de Aleotopus y presentaron una visión general de las principales acciones estratégicas necesarias para garantizar su conservación. El documento resultante aportó pruebas claras de las catastróficas y generalidades declives y extinciones de Aleotopus y por primera vez puso en manifiesto el estado crítico de las ranas arlequín. En los últimos años ha quedado claro que para salvar a las ranas arlequín de la extinción se necesita urgentemente esfuerzos de conservación, coordinados en todo el rango de distribución y para todo el género, con las acciones más efectivas tal y como se indica en este plan de acción. La implementación de HARLEC-CAP no solo mejorará la conservación de las ranas arlequín y de sus cuencas y bosques en el Neotrópico, sino que también protegerá un símbolo cultural para muchas comunidades y culturas de la región. El objetivo de HARLEC-CAP es unir y movilizar a los grupos de conservación locales, nacionales, regionales e internacionales, a los gobiernos, a las instituciones académicas, a los zoológicos, a las comunidades locales y a estas organizaciones. HARLEC-CAP se creó siguiendo el Manual de Planificación de Estrategia para la Conservación de Especies de la UICN. En cuanto a los objetivos, se han establecido 5 objetivos, como podemos visualizar en la siguiente imagen, en la cual se ha constituido como el primero, producir conocimientos de línea base, en el cual se va a recopilar y producir información científica clave sobre el estado poblacional actual y la historia natural y las amenazas a las poblaciones de Aleotopus. En cuanto al objetivo número 2, las poblaciones viables en hábitats naturales. En este objetivo se va a desarrollar y aplicar estrategias y protocolos innovadores para reducir los impactos de las principales amenazas que afectan a Aleotopus y así garantizar la viabilidad de poblaciones estables en sus hábitats naturales. En cuanto al objetivo número 3, tenemos las colonias de rescate, o CSC. En este objetivo se va a crear capacidades técnicas y científicas y compartir las mejores prácticas para implementar tecnologías de reproducción asistida y mantener poblaciones en cautiverio sostenibles de especies prioritarias. En cuanto al objetivo número 4, se va a aumentar la visibilidad de Aleotopus y en este objetivo se va a concientizar al público sobre Aleotopus y promover las ranas arlequín como joyas de los bosques, páramos y arroyos neotrópicos, convirtiendo en un género emblemático y un símbolo internacional. Como quinto y último objetivo, es la colaboración y participación de múltiples partes interesadas. Aquí se va a garantizar que la comunidad de conservación de Aleotopus cuente con el apoyo técnico, logístico y financiero necesario para asegurar la conservación a largo plazo de las ranas arlequín. En cuanto al primer objetivo, según establecido, las acciones que se irán a realizar serán desarrollar, aplicar y reforzar los programas de monitoreo poblacional a largo plazo de las poblaciones prioritarias de Aleotopus, en la cual se va a establecer las actividades que se van a realizar serán recopilar datos sobre los programas de monitoreo de poblaciones existentes en la región, revisar los programas de monitoreo existentes e identificar las similitudes entre los programas y también por último será seleccionar y estandarizar los métodos de monitoreo poblacional. Este tipo de actividades se realizarán en un periodo de plazo inmediato. Las actividades que se realizarán en corto plazo serán involucrar a las instituciones gubernamentales en los esfuerzos de monitoreo, ofreciendo oportunidades de formación personal de los parques para aplicar los programas de monitoreo profesional. En un corto plazo se desarrollará y ofrecerá oportunidades de capacitación sobre métodos de monitoreo poblacional. En cuanto a las actividades de corto plazo, serán involucrar a las instituciones gubernamentales en los esfuerzos de monitoreo, ofreciendo oportunidades de formación al personal de los parques para aplicar en los programas de monitoreo poblacional. Otra actividad será desarrollar y ofrecer oportunidades de capacitación sobre métodos de monitoreo poblacional, diseño de protocolos y análisis de datos. Y por último, en cuanto a las actividades que se están realizando en el preciso momento, sería implementar programas de monitoreo a largo plazo en las especies de Aleotopus priorizadas y también sería establecer un mecanismo de financiación para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los programas de monitoreo. En cuanto al objetivo número 2, las acciones que se van a realizar son 2.
En cuanto a la primera acción sería buscar y o establecer mecanismos de financiación para comprar estos terrenos y o crear áreas protegidas para las especies de alotopos. Y la segunda acción que se va a realizar en este objetivo sería identificar y ampliar incentivos ambientales y o mecanismos de compensación ambiental para reducir la pérdida y degradación de este hábitat. En cuanto a las actividades que se van a realizar en un plazo inmediato sería identificar y priorizar sitios importantes para el establecimiento de áreas protegidas para la conservación del Eutopus. También sería identificar y priorizar las especies del Eutopus y los sitios que requieren la implementación de estrategias para mitigar la pérdida y degradación de hábitat. La siguiente actividad también sería desarrollar lineamientos escritos de posibles estrategias, las cuales están constituidos por acuerdos de conservación, ecoturismo, cercas vivas, pago de servicios ecosistémicos, las cuales ayudarían para mitigar la pérdida y degradación del hábitat. En cuanto a las actividades que están en curso, serían la colaboración con autoridades gubernamentales para el aislamiento de áreas protegidas para la conservación de esta especie. También sería identificar e involucrar a partes interesadas, como podrían ser miembros de comunidades, el gobierno, instituciones privadas, en la conservación de este género Aleotopus y sus hábitats. También, por último, sería aplicar y monitorear las estrategias de mitigación de amenazas a nivel local y con el asesoramiento y orientación de coordinadores nacionales. Como tercer objetivo serían las colonias de rescate. En este tercer objetivo, se van a realizar 3 acciones, en las cuales la primera acción sería diagnosticar el estado actual de los programas de CSC de anfibios que albergan poblaciones de Aleotopus. Como segunda acción también sería identificar y mapear los programas de CSC de anfibios que albergan las poblaciones de Aleotopus fuera de la región. Y por último sería generar y difundir un protocolo de cría y mantenimiento. En cuanto a este tipo de mantenimiento sería monitorear la temperatura y calidad del agua, la radiación, el número de individuos, las rutinas de manipulación, humedad y bioseguridad para las poblaciones de Aleotopus. En cuanto a las actividades que se van a realizar, todos son de plazo inmediato. Y aquí se va a realizar las siguientes actividades, como son la evaluación de capacidades y necesidades de cada CSC según las prioridades de cada país. También se va a evaluar la capacidad, los resultados hasta la fecha y las oportunidades de transferir conocimientos y experiencia. También se va a recopilar los protocolos existentes y por último se va a crear y adaptar un protocolo a especies específicas de este género. Como objetivo número 4, según está establecido, es aumentar la visibilidad del Aleotopus. En este objetivo se van a realizar 2 acciones, en las cuales la primera establece identificar las necesidades y capacidades de contaminación y educación entre los miembros de la red de la conservación del Aleotopus y países donde estos se distribuyen. Como segunda acción es desarrollar un mecanismo para compartir historias internamente entre los miembros de la red de conservación del Aleotopus para ayudar a promover la colaboración. Las actividades que se van a realizar en este objetivo son crear una encuesta para identificar las capacidades y necesidades de la comunicación y educación y determinar el formato, es decir, boletín de noticias, el calendario y el proceso para obtener este tipo de historias, y esto se va a realizar en un periodo de plazo inmediato. Y por último y como último objetivo tenemos la colaboración y participación de múltiples partes interesadas. En esta se va a realizar solo una única acción, la cual sería desarrollar y aplicar una estrategia de recaudación de fondos para la aplicación del plan de acción a la conservación de las ranas arlequines. En este objetivo se va a realizar objetivos todos en plazo inmediato, los cuales se ha establecido las actividades de crear un repositorio de fondos disponibles a nivel local y nacional, así como a nivel internacional. Para la conservación de anfibios y la biodiversidad, también se va a crear una cartera de acciones, proyectos y necesidades prioritarias de la red de conservación del Aleotopus para utilizarla como herramienta de recaudación de fondos. También se va a encontrar fuentes de financiamiento para la creación de áreas protegidas. Y por último, también se va a desarrollar y aplicar estrategias de marketing y comunicación en torno al género Aleotopus, lo cual promueva la recaudación de fondos. En cuanto a las necesidades financieras, se ha establecido un presupuesto estimado para cada objetivo. En cuanto al primer objetivo, se ha establecido un presupuesto estimado de $420,000. En cuanto al segundo objetivo, se ha establecido un presupuesto estimado de $230,000. En cuanto al tercer objetivo, se ha establecido un precio estimado de $650,000. En cuanto al cuarto objetivo, se ha establecido un presupuesto estimado de $200,000. Y en cuanto al quinto y último objetivo, se ha establecido un presupuesto estimado de $60,000, que da un total de $1,560,000 para este proyecto de conservación. Este tipo de especies del género Aleotopus son muy importantes para la naturaleza, ya que nos ayuda a determinar el estado de salud del medio ambiente. Y por último tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.